En el año 396 a.C., las aguas cristalinas del Mediterráneo fueron testigos de una de las batallas navales más extraordinarias de la antigüedad. Al amanecer sobre el puerto de Siracusa, la mayor ciudad griega de Sicilia, 700 soldados griegos se preparaban para afrontar lo imposible, resistir el asedio de una de las mayores flotas de guerra jamás reunidas en el mundo antiguo. Siracusa no era una ciudad cualquiera, era el corazón palpitante del poder griego en Occidente, una metrópolis rivalizaba con la mismísima Atenas en riqueza e influencia. Sus imponentes fortificaciones rodeaban el puerto natural más estratégico de Sicilia, un refugio perfecto para buques de guerra y mercantes. Pero en aquel fatídico amanecer, esas mismas aguas que habían traído prosperidad se convertirían en un campo de batalla. Dionisio el Viejo, tirano de Siracusa, era un hombre obsesionado con el poder y la gloria militar. Ascendió al poder mediante astutas maniobras políticas y promesas de proteger la ciudad de los invasores cartagineses. Pero su ambición iba mucho más allá de la mera defensa. Soñaba con transformar Siracusa en el centro de un imperio que dominara todo el Mediterráneo occidental. Para lograrlo, necesitaba una armada invencible. Durante años, Dionisio invirtió fortunas colosales en la construcción de una flota de guerra sin precedentes. Sus astilleros trabajaban día y noche, con los mejores carpinteros navales del mundo conocido, construyendo trirremes y cuatrirremes. Navíos de guerra equipados con 3 y 4 filas de remos, verdaderas máquinas de destrucción marítima. También innovó al encargar las primeras quinquerremes, gigantes de los mares con 5 filas de remeros, capaces de aplastar cualquier nave enemiga por su fuerza bruta. Pero el genio militar de Dionisio no se limitaba a la construcción naval. Era un estratega nato, siempre 3 pasos por delante de sus adversarios. Mientras que otros comandantes confiaban en la fuerza y la valentía, Dionisio se basaba en la astucia, la meticulosa preparación y sobre todo en la capacidad de transformar las condiciones naturales en armas letales. Estudió las corrientes oceánicas, los vientos predominantes, las fases de la luna y cómo todo ello afectaba a las operaciones navales. Para él, el mar no era solo un campo de batalla, sino un aliado que debía comprender y utilizar. La situación que condujo al asedio de Siracusa tenía profundas raíces en las complejas relaciones de poder del antiguo Mediterráneo. Cartago, la gran potencia norteafricana, ambicionaba desde hacía tiempo el dominio de Sicilia. Rica en trigo y estratégicamente situada entre el Mediterráneo oriental y occidental, la isla era un botín que justificaba cualquier sacrificio. Los cartagineses ya controlaban la parte occidental de Sicilia, pero Siracusa, que custodiaba el este, seguía siendo un obstáculo para su dominio total. Dionisio, consciente de la inevitabilidad del conflicto, decidió tomar la iniciativa. En una serie de agresivas campañas, atacó las posiciones cartaginesas en Sicilia, conquistando varias ciudades y expandiendo su territorio. Sus victorias iniciales fueron impresionantes, pero desataron la furia de Cartago. La respuesta cartaginesa se produjo en forma de una enorme flota de invasión, que transportaba miles de soldados, elefantes de guerra y maquinaria de asedio. El enfrentamiento que estaba a punto de producirse no era simplemente una batalla entre 2 ciudades o 2 ejércitos. Era un choque de civilizaciones, de estrategias militares, de cosmovisiones. Por un lado, la disciplina griega y el genio táctico de Dionisio. Por otro, la riqueza y los recursos prácticamente ilimitados de Cartago, una de las naciones más poderosas del mundo antiguo. El destino de Sicilia y quizá de todo el Mediterráneo occidental dependería del resultado de este enfrentamiento. Los 700 soldados griegos que defendían el puerto de Siracusa no eran tropas comunes. Eran hoplitas veteranos, muchos de los cuales habían luchado durante años
bajo el mando de Dionisio. Vestían armaduras tradicionales de bronce, portaban largas lanzas y escudos redondos decorados con símbolos familiares. Pero más importante que su armamento era su moral. Luchaban no solo por un tirano, sino por sus hogares, sus familias, su ciudad. Cada uno sabía que la derrota significaría la esclavitud o la muerte. La victoria, en cambio, garantizaría la libertad de Siracusa y la gloria eterna para quienes la defendieran. Pero el genio militar de Dionisio no se limitaba a la construcción naval. Era un estratega nato, siempre 3 pasos por delante de sus adversarios. Mientras que otros comandantes confiaban en la fuerza y la valentía, Dionisio se basaba en la astucia, la meticulosa preparación y, sobre todo, en la capacidad de transformar las condiciones naturales en armas letales. Estudió las corrientes oceánicas, los vientos predominantes, las fases de la luna y cómo todo ello afectaba a las operaciones navales. Para él, el mar no era solo un campo de batalla, sino un aliado que debía comprender y utilizar. La situación que condujo al asedio de Siracusa tenía profundas raíces en las complejas relaciones de poder del antiguo Mediterráneo. Cartago, la gran potencia norteafricana, ambicionaba desde hacía tiempo el dominio de Sicilia. Rica en trigo y estratégicamente situada entre el Mediterráneo oriental y occidental, la isla era un botín que justificaba cualquier sacrificio. Los cartagineses ya controlaban la parte occidental de Sicilia, pero Siracusa, que custodiaba el este, seguía siendo un obstáculo para su dominio total. Dionisio, consciente de la inevitabilidad del conflicto, decidió tomar la iniciativa. En una serie de agresivas campañas, atacó las posiciones cartaginesas en Sicilia, conquistando varias ciudades y expandiendo su territorio. Sus victorias iniciales fueron impresionantes, pero desataron la furia de Cartago. La respuesta cartaginesa se produjo en 1900 en forma de una enorme flota de invasión que transportaba miles de soldados, elefantes de guerra y maquinaria de asedio. El enfrentamiento que estaba a punto de producirse no era simplemente una batalla entre 2 ciudades o 2 ejércitos. Era un choque de civilizaciones, de estrategias militares, de cosmovisiones. Por un lado, la disciplina griega y el genio táctico de Dionisio. Por otro, la riqueza y los recursos prácticamente ilimitados de Cartago, una de las naciones más poderosas del mundo antiguo. El destino de Sicilia, y quizá de todo el Mediterráneo occidental, dependería del resultado de este enfrentamiento. Los 700 soldados griegos que defendían el puerto de Siracusa no eran tropas comunes, eran hoplitas veteranos, muchos de los cuales habían luchado durante años bajo el mando de Dionisio. Vestían armaduras tradicionales de bronce, portaban largas lanzas y escudos redondos decorados con símbolos familiares. Pero más importante que su armamento era su moral. Luchaban no solo por un tirano, sino por sus hogares, sus familias, su ciudad. Cada uno sabía que la derrota significaría la esclavitud o la muerte. La victoria, en cambio, garantizaría la libertad de Siracusa y la gloria eterna para quienes la defendieran. Bloque 2. 7000 caracteres. Dionisio había aprendido desde muy joven que las victorias navales rara vez se conseguían solo con valentía o superioridad numérica. Requerían una preparación meticulosa, conocimiento del enemigo y, sobre todo, la capacidad de convertir el terreno, o en este caso el mar, en una ventaja táctica. Mientras sus espías informaban sobre los movimientos de la flota cartaginesa, Dionisio dedicó semanas a idear un plan que dependería tanto del ingenio como de la valentía. El puerto de Siracusa estaba protegido por una entrada relativamente estrecha, flanqueada por fortificaciones en ambas orillas. Era un punto estratégico ideal para la defensa, pero también representaba un riesgo. Si la flota cartaginesa lograba entrar,
Los griegos quedarían atrapados en su propio puerto, sin posibilidad de escape ni maniobra. Dionisio necesitaba un plan que transformara esta potencial debilidad en una fortaleza devastadora. La flota cartaginesa que se aproximaba era verdaderamente imponente. Más de 200 navíos de guerra surcaban las aguas hacia Siracusa, oscureciendo el horizonte con sus velas. Cada trireme transportaba aproximadamente 200 hombres, remeros, infantes de marina y arqueros. Los navíos más grandes llevaban aún más. En total, la flota contaba con unos 40.000 hombres, una fuerza capaz de aplastar cualquier resistencia gracias a su superioridad numérica. Los comandantes cartagineses, confiados en su superioridad numérica, ya celebraban la victoria incluso antes de avistar las murallas de Siracusa. Ya habían derrotado a flotas griegas y no veían motivo alguno para que esta vez fuera diferente. Su plan era simple y directo: formar una línea de batalla impenetrable y avanzar hacia el puerto, aplastando cualquier resistencia gracias a su superioridad numérica. Una vez dentro del puerto, los barcos griegos serían fácilmente capturados o hundidos, y la ciudad se vería obligada a rendirse. Pero Dionisio tenía otros planes. Sabía que no podía ganar en una batalla naval convencional, sus fuerzas eran muy inferiores. Así que decidió cambiar las reglas del juego. Si no podía vencer en alta mar, haría que el mar trabajara a su favor. Durante las semanas previas a la llegada de la flota cartaginesa, Dionisio ordenó a sus hombres que prepararan una sorpresa mortal. La primera parte del plan consistía en modificar la entrada del puerto. Mediante grandes cadenas de hierro y troncos de árboles unidos por cables, los griegos construyeron barreras sumergidas que podían desplegarse o retirarse rápidamente. Estas barreras eran invisibles desde la superficie, pero devastadoras para cualquier barco que intentara atravesarlas a gran velocidad. Los cascos de madera de las trirremes cartaginesas serían destrozados por las estructuras ocultas, sembrando el caos y la confusión en el momento más crítico del ataque. Pero Dionisio no se detuvo ahí. Estudió los patrones de viento y corrientes que afectaban al puerto de Siracusa. Descubrió que en ciertos momentos del día, especialmente al amanecer, las corrientes marinas fluían de una manera particular, creando remolinos y zonas de aguas más turbulentas cerca de la entrada del puerto. Un comandante inexperto podía perder fácilmente el control de su nave en esas condiciones. Dionisio decidió usar este conocimiento para calcular el momento preciso de su contraataque. La segunda parte del plan era aún más audaz. Dionisio ordenó a sus mejores arqueros y lanceros que se posicionaran en las murallas que flanqueaban la entrada del puerto. Sus posiciones estaban cuidadosamente preparadas, con barreras y escudos que permitían a los defensores disparar contra los barcos que se acercaban, manteniéndose relativamente protegidos del fuego enemigo. Se acumularon montones de flechas y lanzas, junto con grandes vasijas de aceite inflamable que podían verterse sobre los barcos enemigos. Pero el elemento más crucial del plan de Dionisio tenía que ver con sus propias naves. Los 700 griegos que defenderían el puerto no lucharían todos a la vez. En cambio, se dividirían en grupos más pequeños, cada uno con una misión específica. Algunas naves permanecerían ocultas en calas laterales, listas para emerger y atacar los flancos de la flota cartaginesa en el momento oportuno. Otras se posicionarían justo detrás de la entrada del puerto, actuando como última línea de defensa si los cartagineses lograban romper las primeras barreras. Cuando la flota cartaginesa finalmente apareció en el horizonte, los defensores de Siracusa sintieron que se les secaba la garganta. Jamás habían visto tantos barcos juntos. Las velas desplegadas cubrían el mar de punta a punta,
un ejército flotante que parecía imparable. Los tambores de guerra resonaban sobre las aguas, marcando el ritmo de los remos que impulsaban las naves hacia su destino. En tierra firme, mujeres y niños rezaban en los templos, implorando a los dioses la salvación de sus defensores. Dionisio, de pie sobre las murallas, observaba todo con ojos calculadores. Se lo había jugado todo a este plan. Si fracasaba, Siracusa caería, y probablemente sería ejecutado o exiliado. Pero si tenía éxito, su nombre quedaría inmortalizado en la historia como uno de los más grandes estrategas navales de todos los tiempos. Respiró hondo, alzó la mano e hizo una señal a sus hombres para que se prepararan. Los comandantes cartagineses, al ver el escaso número de naves griegas en la entrada del puerto, rieron con desdén. Era eso todo lo que Siracusa podía ofrecer. Unas pocas docenas de trirremes tripuladas por soldados que pronto morirían o serían esclavizados. Ordenaron a su flota avanzar en formación cerrada, confiados en que la fuerza bruta de su ataque inicial aplastaría cualquier resistencia. El amanecer tiñó el cielo de rojo sangre cuando la flota cartaginesa lanzó su ataque. Las primeras filas de trirremes avanzaron a toda velocidad, sus espolones de bronce cortando las olas con una fuerza devastadora. El sonido de los remos, golpeando al unísono, resonó como un trueno sobre el agua, mientras miles de hombres remaban en perfecta sincronía, impulsando sus naves hacia el puerto de Siracusa. Fue un espectáculo magnífico y aterrador a la vez. Los defensores griegos, apostados en sus naves cerca de la entrada del puerto, se mantenían firmes, con las lanzas en alto y los escudos formando un reluciente muro de bronce bajo el sol naciente. Muchos eran veteranos de innumerables batallas, pero incluso ellos sentían la presión del momento. Estaban a punto de enfrentarse a una fuerza 10 veces mayor que la suya. La victoria parecía imposible, pero Dioniso les había prometido algo más valioso que la vida: la gloria eterna y la salvación de su ciudad. Cuando las primeras naves cartaginesas se aproximaron a la entrada del puerto, el plan de Dionisio comenzó a desarrollarse. Los griegos permitieron que la vanguardia enemiga avanzara sin oposición, atrayéndola hacia sí. Los cartagineses, interpretando esto como vacilación o temor, aceleraron aún más, ansiosos por alcanzar a su presa. Esto era precisamente lo que Dionisio había previsto. Permitió que la ambición del enemigo los convirtiera en blancos fáciles. De repente, justo cuando la mayor concentración de naves cartaginesas entraba en la zona crítica, Dionisio dio la señal. Grupos de griegos apostados en barcas más pequeñas tiraron rápidamente de cuerdas sumergidas, alzando las barreras de cadenas y troncos que habían sido preparadas durante semanas. Las estructuras emergieron de las profundidades justo en el camino de la flota cartaginesa que avanzaba. El caos se desató al instante. Las primeras naves cartaginesas, incapaces de detenerse o maniobrar a tiempo, chocaron violentamente contra las barreras ocultas. El sonido de la madera astillada resonó en el agua mientras los cascos se desgarraban. Los remos se rompían y los hombres caían por la borda. Las naves que venían detrás, sin tiempo para reaccionar, se estrellaron contra las naves dañadas que tenían delante, creando una masa caótica de barcos enredados y hombres gritando. Pero aquello fue solo el principio. En el momento en que la formación cartaginesa se desintegró en el caos, los arqueros y lanceros griegos, apostados en las murallas que flanqueaban la entrada del puerto, abrieron fuego. Miles de flechas y lanzas llovieron sobre las naves cartaginesas inmovilizadas. Los proyectiles perforaron las velas, atravesaron los escudos y se clavaron en la carne. Los hombres caían amontonados, algunos heridos, otros muertos al instante.
Las cubiertas de las naves estaban resbaladizas por la sangre. Los cartagineses intentaron responder al fuego, pero sus arqueros, apostados en naves inestables bajo ataque constante, no podían apuntar con precisión. Además, las murallas griegas ofrecían una excelente protección a los defensores, mientras que los marineros cartagineses estaban completamente expuestos. Fue una masacre sin cuartel. Con cada minuto que pasaba, caían más cartagineses, mientras que las bajas griegas seguían siendo mínimas. Y entonces llegó la parte más devastadora del plan de Dionisio. Enormes calderos de aceite inflamable, calentados durante toda la noche, fueron vertidos desde las murallas sobre las naves cartaginesas. El aceite se derramó sobre las cubiertas de madera, sobre las velas, sobre los propios hombres. Segundos después, lanzaron antorchas encendidas. El resultado fue infernal. Las llamas brotaron al instante, consumiendo naves enteras en cuestión de segundos. Los hombres, cubiertos de aceite en llamas, saltaron desesperadamente al mar, solo para descubrir que el mar mismo comenzaba a arder a medida que el aceite se extendía por la superficie. El espectáculo de las llamas reflejándose en las aguas del puerto creó una escena digna de las peores pesadillas. Gritos de agonía resonaban por doquier. Naves enteras eran consumidas por las llamas, convirtiéndose en montones flotantes de ceniza. El humo negro se elevaba en densas columnas, obstruyendo la visión y dificultando aún más cualquier intento de coordinación por parte de los cartagineses. Lo que debería haber sido una victoria fácil se estaba convirtiendo rápidamente en un completo desastre. Los comandantes cartagineses, observando horrorizados desde sus naves en la retaguardia, intentaron reorganizar sus fuerzas. Ordenaron a las naves retirarse, reagruparse e intentar un nuevo ataque. Pero Dionisio también lo había previsto. En el momento en que los cartagineses comenzaron a retirarse, las naves griegas, que habían estado ocultas en calas laterales, emergieron como depredadores que atacan a una presa herida. Estas fuerzas griegas de flanqueo estaban compuestas por la mejor tripulación de Dionisio, marineros experimentados que conocían esas aguas al dedillo. Sus naves eran más rápidas y maniobrables que las pesadas trirremes cartaginesas y aprovecharon esta ventaja sin piedad. Atacaban, hundían o incendiaban una nave y luego se retiraban antes de que los cartagineses pudieran responder con eficacia. Era una guerra de guerrillas en el mar y les funcionaba a la perfección. La batalla, que los cartagineses esperaban que terminara en menos de una hora con una victoria aplastante, se prolongó durante todo el día. Con cada hora que pasaba, se perdían más naves cartaginesas. Algunas se hundieron, otras se incendiaron y otras fueron capturadas por los griegos. Los mares que rodeaban Siracusa estaban sembrados de restos, fragmentos de barcos, remos rotos, cuerpos flotando en las olas teñidas de rojo. Era una escena de destrucción que sería recordada por generaciones. Hacia el mediodía, la situación se había vuelto insostenible para los cartagineses. De una fuerza de más de 200 barcos, casi un tercio había sido destruido, capturado o gravemente dañado. Los orgullosos y victoriosos comandantes cartagineses se enfrentaban ahora a una amarga realidad. Habían sido superados tácticamente por un enemigo que contaba con menos de una cuarta parte de sus efectivos. La humillación fue tan dolorosa como las pérdidas materiales. Dionisio, observando desde la muralla, sabía que aquel era el momento crucial. Los cartagineses estaban tambaleándose, pero aún no derrotados. Todavía contaban con más barcos y hombres que los griegos. Si se les daba tiempo para reorganizarse y desarrollar una nueva estrategia que tuviera en cuenta las tácticas griegas, aún podrían revertir la batalla. Dionisio no podía permitirlo. Necesitaba transformar el caos cartaginés en una derrota total e irreversible.
Fue entonces cuando Dionisio ejecutó la parte más arriesgada de su plan. Ordenó a toda la flota griega disponible, todos los barcos que no estuvieran dañados o ya en combate, que zarparan en una carga masiva y coordinada. Era una apuesta temeraria. Si los cartagineses lograban reorganizarse a tiempo y responder con contundencia, los griegos serían aniquilados en alta mar, donde su ventaja táctica se desvanecería. Pero Dionisio había calculado correctamente el estado psicológico del enemigo. Los cartagineses no esperaban un contraataque tan agresivo. Las naves griegas emergieron del puerto como una flecha disparada por un arco, con formaciones perfectas y remeros en absoluta armonía. Al frente, las naves más pesadas y mejor armadas formaban la punta de lanza, listas para absorber el primer impacto de cualquier resistencia cartaginesa. Detrás, venían naves más ligeras y veloces, preparadas para aprovechar cualquier hueco que abriera la vanguardia. Era una formación que Dionisio había entrenado a sus hombres durante meses y ahora sería puesta a prueba en combate real. La carga griega golpeó a la flota cartaginesa en su momento de mayor vulnerabilidad. Las naves cartaginesas aún intentaban reorganizarse, algunas remando en una dirección, otras en otra, sin una coordinación clara. Cuando los griegos las embistieron, fue como un martillo quebrando un cristal. Los arietes de bronce de las naves griegas perforaron los cascos de las trirremes cartaginesas, hundiéndolas en cuestión de minutos. Los griegos, con el impulso a su favor, atravesaron las líneas cartaginesas como una espada la seda. Lo que siguió fue menos una batalla y más una cacería. Barcos griegos persiguieron a los cartagineses que huían, hundiéndolos uno a uno. Los marineros cartagineses, desmoralizados y exhaustos, ofrecieron poca resistencia. Muchos simplemente abandonaron sus naves, prefiriendo arriesgar su vida nadando hasta la costa antes que enfrentarse a la furia de los guerreros griegos. Otros se rindieron, arriando las velas en señal de sumisión. Pero no todos los cartagineses huyeron o se rindieron. Entre ellos hubo verdaderos héroes, comandantes que se negaron a aceptar la derrota, marineros que lucharon hasta el último aliento. Una trirreme cartaginesa en particular, comandada por un capitán cuyo nombre se ha perdido en la historia, resistió hasta el final con una gesta digna de canciones épicas. Rodeada por 5 navíos griegos, continuó luchando. Sus arqueros dispararon hasta agotar las flechas, sus lanceros lanzaron sus lanzas hasta quedarse sin jabalinas. Cuando finalmente la abordaron, sus defensores lucharon en cubierta con espadas, cuchillos, incluso a puño limpio. Los griegos tardaron casi 1 hora en tomar completamente la nave y cuando lo hicieron, encontraron solo 17 cartagineses con vida de una tripulación original de 200. Dionisio, al presenciar esta última resistencia, ordenó que se perdonara la vida a los supervivientes y se les tratara con honores. Comprendía que el valor merecía respeto, independientemente del bando en el que se hubiera luchado. Estos hombres serían prisioneros de guerra, pero recibirían un buen trato, y con el tiempo podrían ser intercambiados por prisioneros griegos retenidos por Cartago. Fue tanto un gesto de magnanimidad como una astuta maniobra política. Dionisio quería que se corriera la voz de que era a la vez un guerrero temible y un líder justo. Al atardecer de aquel día extraordinario, el resultado de la batalla era evidente. La flota cartaginesa había sido destruida. De los más de 200 barcos que habían llegado aquella mañana, confiados en la victoria, menos de la mitad logró escapar, y muchos de ellos quedaron tan dañados que apenas podían navegar. Miles de cartagineses murieron, ahogados o quemados vivos. Miles más fueron llevados prisioneros a las mazmorras de Siracusa. Las pérdidas griegas, en comparación, fueron casi milagrosas. De los 700 hombres que habían comenzado la batalla, menos de 100 habían muerto.
Algunos barcos resultaron dañados, pero ninguno fue destruido por completo. Fue una victoria tan completa y abrumadora que parecía casi imposible. Y sin embargo allí estaba, registrada no solo en los relatos históricos, sino también en la evidencia física de los restos del naufragio flotando en las aguas alrededor de Siracusa. La ciudad estalló en júbilo. Quienes habían pasado el día entero en oración, temiendo lo peor, salieron corriendo a las calles exultantes. Se distribuyó vino a raudales. Se ofrecieron sacrificios a los dioses en señal de gratitud, y el nombre de Dioniso resonaba en cada esquina. El tirano había demostrado ser no solo un líder astuto, sino un genio militar capaz de derrotar a enemigos mucho más poderosos gracias a su inteligencia y meticulosa planificación. Pero Dionisio, en medio de las celebraciones, se mantuvo cauto. Sabía que Cartago no aceptaría fácilmente esta derrota. Regresarían, probablemente con aún mayor poderío. Esta victoria había dado tiempo a Siracusa, pero no había puesto fin a la guerra. Aún quedaban muchas batallas por delante, muchos desafíos que superar. Y Dionisio necesitaría toda su astucia y habilidad para asegurar que Siracusa permaneciera libre e independiente. En los días posteriores a la batalla, Dionisio no perdió tiempo en consolidar su victoria. Mientras su ciudad celebraba, trabajó incansablemente para fortalecer las defensas de Siracusa y prepararse para la inevitable represalia cartaginesa. Los prisioneros capturados fueron puestos a trabajar en la reconstrucción y el refuerzo de las murallas. Se encargaron nuevos barcos a los astilleros. Se enviaron mensajeros a otras ciudades griegas de Sicilia y el sur de Italia en busca de alianzas y apoyo. La noticia de la victoria de Siracusa se extendió rápidamente por todo el Mediterráneo. En Atenas, aún conmocionada por su devastadora derrota en la guerra del Peloponeso, la victoria de Dionisio fue recibida con júbilo y alivio. Demostró que los griegos aún eran capaces de derrotar a los bárbaros, incluso en clara inferioridad numérica. Filósofos e historiadores comenzaron a estudiar la batalla, analizando las tácticas empleadas y extrayendo lecciones que se enseñarían en las academias militares durante siglos. En Cartago, la reacción fue muy distinta. La noticia de la destrucción de su flota causó conmoción y furia. El Senado cartaginés, reunido de urgencia, debatió acaloradamente cómo responder. Algunos abogaban por una invasión inmediata y masiva de Sicilia, con recursos ilimitados, destinados a la destrucción total de Siracusa. Otros, más cautelosos, aconsejaban una estrategia más sólida, construir primero una nueva flota y esperar el momento oportuno para atacar. Lo que hizo aún más notable la victoria de Dionisio fue que no dependió únicamente de la suerte o de circunstancias favorables, aunque ambas influyeron sin duda. Fue una victoria cimentada en una preparación meticulosa, un profundo conocimiento del terreno y del enemigo, y sobre todo en la capacidad de pensar de forma innovadora. Dionisio no intentó vencer a los cartagineses en su propio terreno. En cambio, cambió las reglas, transformando las ventajas cartaginesas, su superioridad numérica y su confianza, en desventajas. La táctica de usar barreras sumergidas era brillante en su simplicidad. No requería tecnología avanzada ni recursos extraordinarios, solo ingenio y conocimientos básicos de carpintería naval. Pero su impacto fue devastador, porque explotaba una debilidad fundamental de las grandes flotas: su dificultad para maniobrar con rapidez. Una vez que los buques de vanguardia quedaban inmovilizados o dañados, toda la flota se veía comprometida. Era como derribar la primera ficha de dominó de una larga fila. El uso del fuego como arma demostró también la profunda comprensión que Dionisio tenía de la guerra psicológica. El fuego siempre ha sido una de las fuerzas más aterradoras de la naturaleza,
y su aplicación en las batallas navales fue particularmente devastadora. Los marineros, rodeados de agua pero incapaces de extinguir las llamas que consumían sus naves, experimentaron un terror primigenio. Muchos preferían ahogarse antes que morir quemados vivos, y el mero temor al fuego bastaba para quebrar la moral, incluso de las tropas más disciplinadas. Pero quizá el aspecto más impresionante del plan de Dionisio fue su comprensión de la naturaleza humana y la psicología militar. Comprendió que los comandantes cartagineses, confiados en su superioridad numérica, serían agresivos e imprudentes. Contó con esta arrogancia y la explotó a la perfección. Los atrajo a una trampa, haciéndoles creer que estaban ganando, y luego la cerró justo en el momento de mayor vulnerabilidad. Esta victoria también tuvo profundas consecuencias políticas. Antes de la batalla, el poder de Dionisio en Siracusa era relativamente frágil. Había llegado al poder por medios cuestionables y muchos ciudadanos lo veían como un tirano opresor. Pero tras la victoria contra los cartagineses, su posición se volvió prácticamente inexpugnable. Ahora era el salvador de la ciudad, el hombre que había protegido a Siracusa cuando todos creían que la destrucción era inevitable. Su legitimidad política quedó cimentada por la sangre cartaginesa derramada en las aguas del puerto. Dionisio aprovechó su creciente prestigio para consolidar aún más su poder. Eliminó a sus rivales políticos, expandió sus fuerzas militares y lanzó una serie de agresivas campañas para extender el territorio de Siracusa. En las décadas siguientes, transformaría a Siracusa en la potencia dominante no solo de Sicilia, sino de gran parte del Mediterráneo occidental. Su ciudad se convertiría en sinónimo de poder naval y excelencia militar. Pero la victoria tuvo un precio. Los 700 hombres que lucharon aquel día jamás volverían a ser los mismos. Muchos cargaron con cicatrices físicas y psicológicas de la batalla. Algunos se convirtieron en héroes célebres, cuyas historias se contaban en tabernas y plazas de toda Sicilia. Otros prefirieron el silencio, demasiado perturbados por los recuerdos de lo que habían visto y hecho. La guerra, incluso la victoriosa, siempre deja profundas huellas en quienes la viven. Para los cartagineses, la derrota fue un golpe devastador, no solo militarmente, sino también psicológicamente. Cartago se enorgullecía de su poderío naval, considerándose la indiscutible dueña del Mediterráneo occidental. Ser derrotada tan contundentemente por una fuerza mucho menor hizo añicos esa ilusión. Cartago tardaría años en reconstruir su flota y recuperar la confianza. E incluso, cuando lo lograran, el recuerdo de la derrota en Siracusa los perseguiría, volviéndolos más cautelosos y menos dispuestos a arriesgar sus flotas en audaces aventuras. La batalla también tuvo repercusiones en el desarrollo futuro de la guerra naval. Las tácticas empleadas por Dionisio, el uso de fortificaciones costeras para apoyar las operaciones navales, el uso de barreras sumergidas y la aplicación de armas incendiarias, serían estudiadas y adaptadas por los comandantes navales durante siglos. Algunos historiadores militares sostienen que las lecciones de Siracusa incluso influyeron en las tácticas navales de la era moderna, lo que demuestra que los principios fundamentales de la guerra se mantienen sorprendentemente constantes a lo largo de los siglos. Décadas después de la batalla, cuando Dionisio ya tenía el pelo canoso y su cuerpo marcado por el tiempo y las incontables campañas, aún recordaba aquel día como el momento decisivo de su vida. En conversaciones con sus consejeros más cercanos, admitía que el éxito no estaba garantizado.
Hubo momentos durante la batalla en que todo pudo haberse desmoronado, en que un solo error de cálculo pudo haber convertido la victoria en catástrofe, pero la suerte, unida a una preparación meticulosa, había favorecido a Siracusa. Los 700 hombres que defendieron el puerto aquel día se convirtieron en leyenda. Sus historias se transmitieron de generación en generación, cada vez más adornadas y heroicas. Los padres contaban a sus hijos la valentía de aquellos guerreros, cómo se habían enfrentado a una situación imposible y habían triunfado gracias a su astucia y coraje. Los poetas compusieron versos sobre la batalla, comparando a los defensores de Siracusa con los héroes de Troya y Maratón. Los escultores inmortalizaron sus hazañas en mármol y bronce. Pero más allá de la mitología y la propaganda, la batalla de Siracusa representó algo de suma importancia en la historia militar. Demostró que la victoria en la guerra no se determina únicamente por el número de efectivos o los recursos, sino por el liderazgo, la estrategia y la capacidad de adaptación a las circunstancias. Dionisio había comprendido que no podía derrotar a los cartagineses en sus propios términos, así que creó unos nuevos, términos que favorecían a sus fuerzas, más pequeñas pero más ágiles y mejor dirigidas. La batalla también reveló la importancia crucial del conocimiento local. Dionisio conocía íntimamente las aguas que rodeaban Siracusa. Sabía dónde las corrientes eran más fuertes, dónde soplaban los vientos más favorables y dónde los arrecifes y bancos de arena ocultos podían usarse como armas. Los cartagineses, en cambio, luchaban en territorio desconocido, navegando aguas que no conocían y basándose en mapas que no reflejaban todos los matices sutiles pero cruciales del entorno. Esta diferencia de conocimiento fue tan importante como cualquier diferencia en armamento o número de tropas. En los años posteriores a la batalla, Dionisio continuó perfeccionando sus tácticas navales, invirtió fuertemente en investigación y desarrollo militar, contratando a los mejores ingenieros e inventores del Mediterráneo. Bajo su mecenazgo, se desarrollaron nuevas armas de asedio, nuevos diseños de barcos y nuevas formaciones tácticas. Siracusa se convirtió en un centro de innovación militar, atrayendo a mercenarios, aventureros y eruditos de todo el mundo conocido. Cartago, por su parte, aprendió de la derrota. Nunca más subestimaron a los griegos de Sicilia. Sus posteriores expediciones militares se planificaron con mucho más cuidado, con un amplio reconocimiento y una preparación meticulosa. Estudiaron las tácticas de Dionisio, buscando la forma de neutralizar sus ventajas. La rivalidad entre Siracusa y Cartago perduraría durante generaciones, con cada bando impulsando al otro a innovar y mejorar. Irónicamente, la victoria de Dionisio pudo haber contribuido indirectamente a su eventual caída. El éxito militar lo volvió cada vez más arrogante y autocrático. Comenzó a creer en su propia propaganda, considerándose invencible e infalible. Sus últimos años estuvieron marcados por una creciente paranoia, brutales persecuciones políticas cada vez más erráticas. El hombre que había salvado a Siracusa también estuvo a punto de destruirla con su propia tiranía, pero esto no disminuye la magnitud de su logro en aquel día decisivo del 396 a.C. La victoria de los 700 griegos contra la armada cartaginesa sigue siendo uno de los triunfos más impresionantes de la historia militar antigua. Fue una victoria que demostró el poder del pensamiento estratégico sobre la fuerza bruta, de la preparación sobre la improvisación, de la inteligencia sobre la superioridad numérica. Para los estudiosos modernos, la batalla ofrece lecciones que siguen vigentes. En un mundo donde los conflictos a menudo parecen decidirse por quién posee más recursos o tecnología más avanzada, Siracusa nos recuerda que
La creatividad, la adaptabilidad y un liderazgo eficaz pueden superar incluso las mayores desventajas. Dionisio no tenía más barcos ni más hombres que sus enemigos, pero tenía un mejor plan y la determinación de ejecutarlo a la perfección. La batalla también pone de relieve la importancia de la moral y la motivación. Los 700 griegos lucharon por sus hogares, sus familias, su libertad. Los cartagineses lucharon por la conquista y la gloria. Esta diferencia de motivación se tradujo en diferencias de desempeño en el campo de batalla. Los griegos estaban dispuestos a correr mayores riesgos, a luchar con más ferocidad, a perseverar contra todo pronóstico, porque sabían que no había otra alternativa que la victoria. Además, la batalla demuestra la importancia del terreno y la geografía en la guerra. Dionisio transformó el mar mismo en un arma, utilizando las características naturales del puerto de Siracusa para crear ventajas tácticas que compensaron su inferioridad numérica. Este principio, el de usar el entorno natural como multiplicador de fuerza, se aplicaría en innumerables batallas a lo largo de la historia, desde las Termópilas hasta Stalingrado. Hoy, al visitar las ruinas de Siracusa, aún podemos contemplar los restos de las antiguas fortificaciones que flanqueaban el puerto. Podemos imaginar las murallas cubiertas de arqueros, las llamas reflejándose en el agua, los gritos de batalla resonando sobre las olas. Las piedras no hablan, pero guardan la memoria de aquel día extraordinario en que 700 hombres alcanzaron la inmortalidad. La historia de la defensa de Siracusa nos enseña que lo imposible a veces es solo improbable, que la derrota puede transformarse en victoria mediante una planificación meticulosa y una ejecución valiente, que los líderes visionarios pueden cambiar el curso de la historia, no mediante poderes sobrenaturales, sino a través del pensamiento lúcido y una determinación inquebrantable. Y que pequeños grupos de personas, decididas, luchando por aquello en lo que realmente creen, pueden lograr hazañas que las generaciones futuras considerarán milagrosas. La trampa naval de Dionisio no fue simplemente una victoria militar. Fue una demostración del potencial humano para el ingenio táctico, para el coraje bajo presión extrema y para la capacidad de transformar desventajas aparentemente insuperables en ventajas decisivas. Fue, en esencia, un triunfo del espíritu humano sobre la adversidad. Y así, después de 2000 años, seguimos contando esta historia. Seguimos maravillándonos ante la astucia de Dioniso, ante el valor de los 700 defensores, ante el dramático giro que transformó una derrota aparentemente segura en una victoria aplastante. Porque historias como esta nos recuerdan de lo que somos capaces cuando nos enfrentamos a un desafío, cuando nos vemos acorralados, cuando todo parece perdido. Nos inspiran a creer que podemos superar nuestros propios desafíos imposibles, sean cuales sean. La batalla de Siracusa sigue siendo un hito atemporal, no solo como un acontecimiento histórico, sino como un símbolo perdurable de cómo la inteligencia, la preparación y el coraje pueden triunfar contra todo pronóstico. Es una lección que resuena a través de los siglos y que seguirá inspirando a futuras generaciones de líderes, estrategas y a todos aquellos que se enfrentan a momentos de adversidad aparentemente insuperable. Cuando la última nave cartaginesa desapareció en el horizonte aquella fatídica tarde, los defensores de Siracusa finalmente se rindieron al cansancio. Los hombres cayeron de rodillas en las cubiertas de sus barcos. Algunos lloraban de alivio, otros simplemente miraban fijamente el mar teñido de sangre, intentando asimilar lo que acababan de vivir. Habían enfrentado a la muerte y habían vencido. Contra todo pronóstico, contra toda lógica militar,
habían sobrevivido. Dionisio bajó de las murallas y caminó hacia el puerto, donde sus hombres comenzaban a regresar. No pronunció grandes discursos en ese momento. No era necesario. Simplemente caminó entre sus guerreros, posando una mano en el hombro de uno aquí, intercambiando miradas significativas con otro allá. Estos hombres habían confiado en él, habían seguido su plan aparentemente descabellado, y él los había conducido a la victoria. Era un vínculo que trascendía las palabras. La historia de la defensa de Siracusa nos recuerda que los grandes momentos de la historia no se reducen a cifras en mapas ni a movimientos militares. Se trata de personas, personas reales, con miedos, esperanzas y sueños. Los 700 hombres que defendieron Siracusa no eran superhéroes. Eran pescadores, comerciantes, artesanos y agricultores que tomaron las armas porque su ciudad los necesitaba. Y cuando llegó el momento decisivo, cuando todo estaba en juego, no fallaron. Esta batalla también nos enseña el verdadero significado del liderazgo. Dionisio podría haber optado por la salida fácil, rendir la ciudad, negociar los términos de la rendición, salvar su propia vida. Pero eligió luchar. Y lo que es más importante, eligió luchar con inteligencia, utilizando su intelecto como un arma tan poderosa como cualquier espada o lanza. Demostró que un líder no necesita ser el guerrero más fuerte ni el hombre más valiente, sino el más sabio, el mejor preparado y el más comprometido con la victoria. En las tranquilas aguas del puerto de Siracusa, mientras la luna se alzaba sobre los restos de la batalla, algo fundamental había cambiado. Una pequeña ciudad-estado había derrotado a una de las mayores potencias del Mediterráneo. El mensaje era claro: el tamaño no determina el destino. La victoria pertenece a quienes piensan con mayor claridad, planifican con mayor meticulosidad y ejecutan con mayor brillantez. Los 700 griegos de Siracusa entraron en la eternidad aquel día. Sus nombres tal vez hayan caído en el olvido, pero su hazaña jamás se perderá. Son un recordatorio constante de que, incluso en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, el coraje humano, aunado a la inteligencia estratégica, puede lograr lo imposible. Y así concluye la historia de la trampa naval de Dionisio, no solo como un antiguo relato de batalla, sino como una inspiración eterna para todos aquellos que se enfrentan a desafíos insuperables. Que cuando nos toque enfrentar nuestros propios mares tempestuosos, poseamos la sabiduría de Dionisio, el valor de los 700 y la determinación de Siracusa. Porque al final, la historia nos enseña que no son los ejércitos más grandes los que vencen, sino los espíritus indomables que se niegan a aceptar la derrota.